El puño de Roberto el Toro Hernández se estrelló contra la mesa de madera con una fuerza que hizo saltar los vasos y detuvo las conversaciones en seco. Este matón estaba a punto de descubrir que había elegido la noche equivocada para intimidar al tipo equivocado en el bar equivocado. La cantina El Rincón de los Compadres se sumió en un silencio tenso, interrumpido apenas por los acordes melancólicos de una guitarra norteña que se filtraban desde las bocinas empotradas en las paredes de ladrillo envejecido. Las luces amarillentas creaban sombras danzantes sobre los rostros de los parroquianos, la mayoría trabajadores que habían llegado a olvidar las penas del día con tequila y cerveza fría. El Toro se irguió en toda su estatura, casi metro, 90 de músculo mal distribuido, bajo una camisa de vestir que luchaba por contener su abdomen cervecero. Sus ojos pequeños y porcinos se fijaron en el joven delgado que había tenido la mala fortuna de hacer contacto visual cuando él buscaba entretenimiento. «A ver, flacucho», gruñó el Toro, su voz pastosa por el alcohol y el poder que creía tener. «¿Te crees muy importante para saludar cuando un hombre te habla?» Carlos Mendoza, de 26 años y contador en una firma pequeña del centro, se encogió aún más en su asiento. Había venido al bar después de otro día agotador, de revisar números, buscando nada más que una cerveza tranquila y tal vez ver el partido en la televisión. Su traje barato estaba arrugado y su corbata aflojada revelaba a un hombre que ya había soportado suficiente por un día. «Yo... Disculpe, señor, no lo escuché», murmuró Carlos, evitando la mirada del matón mientras sus dedos temblaban alrededor de su botella de Corona. «¿Que no me escuchaste?» El Toro se acercó más, proyectando su sombra sobre la mesa pequeña. «Pues ahora sí me vas a escuchar bien clarito. Tú vas a pagar mis chelas de esta noche, y de paso me vas a pedir perdón por tu falta de respeto». Desde una mesa en el rincón más alejado, envuelto en las sombras que se acumulaban bajo una lámpara parpadeante, un hombre de cabello canoso observaba la escena con la quietud de quien había presenciado demasiadas confrontaciones similares. Sus manos, marcadas por las cicatrices y el tiempo, descansaban alrededor de un vaso de whisky que había permanecido casi intacto durante la última hora. A diferencia de otros patrones que desviaban la mirada o se concentraban intensamente en sus bebidas, este hombre no apartó la vista. Había algo en su postura, la espalda recta, los hombros cuadrados, la forma en que sus ojos evaluaban cada movimiento, que sugería una familiaridad íntima con situaciones donde la violencia no era una posibilidad sino una certeza. El cantinero don Raúl secaba vasos con movimientos nerviosos mientras vigilaba la situación. Conocía a El Toro. Sabía que el hombre tenía la costumbre de elegir víctimas que parecían incapaces de defenderse. El hombre del rincón levantó su vaso de whisky con la deliberación de quien había aprendido que los movimientos precipitados a menudo revelan más de lo que uno desea mostrar. El líquido ámbar apenas había tocado sus labios cuando sus ojos, profundos y alerta bajo cejas pobladas que el tiempo había tornado grises, registraron cada detalle de la confrontación que se desarrollaba a unos metros de distancia. No era su primera vez estudiando predadores y presas. Había algo en la forma en que el Toro se inflaba el pecho, en cómo calculaba cada palabra para maximizar la humillación, que le resultaba dolorosamente familiar. Este tipo de hombre construía su identidad sobre el miedo que podía infundir. En otros, alimentándose de la sumisión como un parásito se alimenta de su anfitrión. «Te estoy hablando, pendejo», continuó el Toro, su voz elevándose lo suficiente para asegurar que toda la cantina fuera testigo del espectáculo. «¿O es que además de mamón eres sordo?» Carlos se encogió visiblemente, sus hombros hundiéndose como si pudiera desaparecer dentro de su propio cuerpo. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, a pesar del aire fresco de la noche, que se filtraba cada vez que alguien abría la puerta de entrada. El observador silencioso notó cómo los dedos del joven temblaban al intentar llevarse la cerveza a los labios, como sus ojos buscaban desesperadamente una salida que no comprometiera su ya frágil dignidad.
Era el comportamiento típico de alguien que había pasado la vida evitando confrontaciones, que había construido su supervivencia social alrededor de pasar desapercibido. Pero también había algo más en esos ojos asustados, una chispa de indignación que pugnaba por salir a la superficie. El hombre del rincón había visto esa misma expresión en soldados jóvenes momentos antes de que encontraran el valor que no sabían que poseían, y en ciudadanos comunes cuando finalmente decidían que ya habían soportado suficiente. El toro dio un paso más cerca, su aliento cargado de alcohol y malicia llegando hasta Carlos. «Mira, flacucho, no tengo toda la noche. O pagas mis tragos y me pides perdón como el maricón que eres, o te voy a enseñar lo que pasa cuando alguien me falta el respeto». Varios parroquianos comenzaron a moverse inquietos en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros se concentraron intensamente en sus bebidas, como si la incomodidad pudiera disolverse en alcohol. Don Raúl había dejado de secar vasos y mantenía una mano cerca del teléfono que guardaba debajo de la barra. El hombre del rincón permaneció, inmóvil, pero algo había cambiado en su expresión. Sus facciones se habían endurecido casi imperceptiblemente, y sus dedos, que habían estado relajados alrededor del vaso, se tensaron ligeramente. Era el tipo de preparación que precede a la acción, el momento en que una mente entrenada termina de evaluar una situación y comienza a considerar respuestas. Había sobrevivido a balas del cartel más violento de México precisamente porque sabía reconocer cuando una situación estaba a punto de cruzar una línea invisible, pero definitiva. El sonido del puño del toro golpeando la mesa resonó en la mente del hombre del rincón como un eco distorsionado de otro ruido, más violento y definitivo, el estruendo de balas calibre .50, perforando el blindaje de su camioneta aquella mañana de junio en el Paseo de la Reforma. Por un momento, la cantina se desvaneció y se encontró de nuevo en el asiento trasero de 1900, la Suburban negra, sintiendo el impacto que atravesó el metal como si fuera papel. El grito ahogado de Martínez, su escolta, resonaba aún en sus oídos, un sonido que lo despertaba algunas noches cuando los recuerdos se volvían demasiado vívidos para mantenerlos enterrados. Había sido un operativo perfectamente coordinado. 28 sicarios del Cártel Jalisco, nueva generación esperándolos en una de las avenidas más exclusivas de la capital, armados con rifles Barrett y granadas de fragmentación. No fue suerte lo que lo mantuvo vivo esa mañana, fue el entrenamiento, la preparación constante para el momento en que la violencia que había combatido toda su vida finalmente vendría a buscarlo a casa. 3 balas, una en el hombro, otra en la clavícula, la tercera en la rodilla. Suficientes para recordarle su mortalidad, insuficientes para detenerlo. Pero Martínez y Rodríguez no habían tenido esa suerte. 2 hombres buenos, padres de familia, que murieron por el simple hecho de estar cerca de él cuando los fantasmas de su trabajo decidieron cobrar venganza. El hombre cerró los ojos por un segundo, permitiendo que el peso de esas muertes se asentara sobre sus hombros como lo hacía cada día desde entonces. Era el precio de una vida dedicada a combatir lo que otros preferían ignorar. El costo de pararse entre la civilización y el caos que constantemente amenazaba con devorarla. Cuando abrió los ojos, el toro había agarrado a Carlos por la camisa, levantándolo parcialmente de su asiento. El joven contador temblaba visiblemente ahora, su rostro pálido contrastando con el rojo de la vergüenza que le subía por el cuello. «Te dije que me pidieras perdón, maricón», gruñó el matón, su rostro a centímetros del de Carlos. «¿O necesitas que te explique con golpes?» La escena se desarrollaba con la predictibilidad de una obra de teatro ensayada 1000 veces. El abusón escalando la violencia hasta el punto donde la víctima cedería completamente o alguien más intervendría. Había presenciado esta dinámica en barrios marginales, en operativos contra células criminales, en los pasillos del poder donde la intimidación tomaba formas más sutiles pero igualmente destructivas. La diferencia era que ahora estaba solo, sin chaleco antibalas, sin escoltas, sin el respaldo institucional que había definido su carrera.
Solo un hombre de mediana edad con cicatrices que le dolían cuando cambiaba el clima y recuerdos que le pesaban más que cualquier herida física. Pero también sabía algo que el toro no podía imaginar, que existe una diferencia fundamental entre la violencia que busca destruir y la fuerza que protege. Una lección que había aprendido no en academias de entrenamiento, sino en calles donde la línea entre la vida y la muerte se medía en decisiones tomadas en fracciones de segundo. El empujón llegó sin advertencia. El toro hundió su mano en el pecho de Carlos y lo lanzó hacia atrás con una fuerza que envió al joven contador tambaleándose contra la pared de ladrillo. La botella de Corona se estrelló contra el suelo, derramando espuma dorada que se extendió entre los azulejos agrietados como una mancha de humillación líquida. «Así es como se habla con un hombre de respeto», rugió el toro, inflando el pecho mientras Carlos luchaba por recuperar el equilibrio. «Ahora sí me vas a poner atención, ¿verdad, pendejo?». La cantina se transformó instantáneamente. Lo que había sido una tensión contenida explotó en pánico silencioso. Una pareja de trabajadores se levantó discretamente de su mesa cerca de la ventana, dejando billetes arrugados junto a sus cervezas a medio terminar antes de dirigirse hacia la salida con movimientos calculadamente casuales. Un hombre mayor que había estado jugando, dominó solitario, recogió sus fichas con manos temblorosas. Sus ojos fijos en la mesa como si evitar el contacto visual pudiera protegerlo de convertirse en el próximo objetivo. Don Raúl había tomado el teléfono, pero su mano se quedó suspendida sobre los números. Llamar a la policía significaría al menos 15 minutos de espera, tiempo suficiente para que la situación escalara más allá de cualquier reparación posible. Carlos se enderezó lentamente, una línea de sangre goteando de su labio donde había impactado contra la pared. Por primera vez en toda la confrontación, levantó la mirada y encontró los ojos del matón. Había algo diferente en su expresión, no desafío exactamente, pero tampoco la sumisión total que el toro había esperado provocar. «No le he faltado el respeto a nadie», murmuró Carlos, su voz apenas audible pero sorprendentemente firme. «Solo quería tomarme una cerveza en paz». El toro pareció genuinamente sorprendido por la respuesta. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez una oferta desesperada de pagar lo que fuera necesario para que terminara la humillación. En su experiencia, un empujón solía ser suficiente para quebrar completamente la resistencia de sus víctimas. «¿Ah, sí?», se mofó, acercándose de nuevo. «¿Y ahora resulta que tienes huevos? Pues a ver si los tienes cuando te rompa la madre, aquí mismo». Levantó el puño, la amenaza ya no velada sino explícita. El músculo de su antebrazo se tensó, preparándose para el golpe que convertiría la intimidación en violencia real. Fue en ese momento preciso cuando el hombre del rincón tomó su decisión. No fue una elección racional, medida contra riesgos y beneficios. Tampoco fue producto del heroísmo instintivo que los escritores románticos atribuyen a momentos como este. Fue algo más profundo y más simple. El reconocimiento de que algunas líneas, una vez cruzadas, cambian para siempre la naturaleza de quienes las presencian sin actuar. Había pasado demasiados años combatiendo monstruos como para permitir que uno más pequeño, pero igualmente cruel, operara sin consecuencias bajo su mirada. Con un movimiento fluido que contradecía su edad aparente, se levantó de su asiento. «Me parece que ya fue suficiente». La voz cortó el aire tenso de la cantina como una navaja bien afilada, ni gritada ni susurrada, sino pronunciada con la clase de autoridad tranquila que hace que las personas se detengan instintivamente para escuchar. El toro giró, su puño aún levantado, para encontrarse con un hombre de cabello canoso que se acercaba con pasos medidos desde el rincón más oscuro del bar. No había prisa en su caminar, pero tampoco vacilación. Cada paso parecía calculado, como si hubiera evaluado la distancia exacta necesaria para intervenir efectivamente sin parecer amenazante. Sus manos colgaban relajadas a los costados, pero había algo en la forma en que se movía, una economía de movimiento que sugería años de entrenamiento en situaciones donde cada gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Disculpe»,
El toro parpadeó momentáneamente descolocado por la interrupción. Su cerebro, acostumbrado a dominar encuentros a través de la intimidación física, luchaba por procesar la presencia de este nuevo elemento en la ecuación. «Que ya fue suficiente», repitió el hombre, deteniéndose a una distancia que respetaba el espacio personal, pero establecía claramente su intención de participar en la conversación. «El muchacho no te ha hecho nada. ¿Por qué no mejor regresamos a nuestras mesas y dejamos que cada quien disfrute su noche en paz?» Era una sugerencia, no una orden, pero en el tono había algo que transformaba la petición en algo más poderoso que cualquier amenaza directa. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, no por miedo, sino por respeto ganado a través de decisiones correctas tomadas en momentos difíciles. El toro estudió al recién llegado, intentando catalogarlo. Era mayor, probablemente en sus 40 y tantos, con líneas de expresión que hablaban de responsabilidades pesadas y decisiones más pesadas aún. Su ropa era simple pero de calidad. Una camisa de vestir azul marino con las mangas enrolladas, pantalones oscuros, zapatos que habían visto mucho uso pero se mantenían bien cuidados. No había ostentación en su apariencia, pero tampoco descuido. «Mire, señor», comenzó el toro, intentando recuperar el control de la situación, «esto no es asunto suyo. El flacucho y yo estamos teniendo una conversación privada». «No me parece, muy privada», respondió el hombre, sus ojos moviéndose brevemente hacia Carlos, quien permanecía contra la pared limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. «Y tampoco me parece mucho una conversación». Había algo desconcertante en la calma del extraño. El toro estaba acostumbrado a provocar reacciones, miedo, ira, sumisión, pero este hombre irradiaba una serenidad que parecía inmune a la intimidación. Era como intentar asustar a una montaña. «¿Y usted quién vergas se cree que es?» El toro dio un paso hacia el intruso, inflando el pecho en un intento de restablecer su dominancia física. «¿El papá de este pendejo o qué?» El hombre no retrocedió, ni un centímetro. Si acaso, algo en su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «Soy alguien que cree que los hombres de verdad no necesitan golpear a otros para sentirse importantes», respondió con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente en el aire. Don Raúl había estado secando el mismo vaso durante los últimos 30 segundos, sus ojos fijos en el hombre de cabello canoso que se enfrentaba a el toro con una tranquilidad que desafiaba toda lógica. Algo en esa cara le resultaba familiar, no de manera personal, sino del tipo de reconocimiento que viene de haber visto una imagen repetidas veces en lugares donde uno no espera recordarla después. Fue cuando el extraño giró ligeramente la cabeza, ofreciendo un ángulo de perfil, que la memoria de don Raúl hizo clic como un interruptor encendiéndose. Los rasgos marcados, la postura militar, esa manera particular de evaluar una habitación como si cada rincón pudiera ocultar una amenaza. Lo había visto en las noticias, en conferencias de prensa, en fotografías donde aparecía junto a funcionarios de alto nivel. El cantinero se acercó discretamente a Edmundo, un cliente regular que trabajaba como taxista y había estado observando la confrontación desde una mesa cercana a la barra. «Oye», susurró don Raúl inclinándose lo suficiente para que solo Edmundo pudiera escucharlo, «¿no te parece que ese señor se ve conocido?» Edmundo entrecerró los ojos, estudiando al hombre que ahora enfrentaba a el toro con la paciencia de alguien acostumbrado a lidiar con individuos problemáticos. Había algo en su porte, en la forma en que mantenía las manos visibles pero listas, que le recordaba a los policías de alto rango que ocasionalmente subían a su taxi. «No sé», murmuró Edmundo, pero su expresión sugería que sí tenía una sospecha. «Se me hace conocido, pero no puedo ubicarlo». La conversación entre los dos hombres había atraído la atención de otros patrones. Una mujer que había estado bebiendo sola en el extremo opuesto de la barra se acercó discretamente, fingiendo interés en el partido de fútbol que se transmitía en la televisión suspendida sobre sus cabezas. Un par de albañiles que habían permanecido en sus asientos intercambiaron miradas significativas y uno de ellos sacó su teléfono celular como si quisiera verificar algo. El toro
completamente ajeno a las ondas de reconocimiento que comenzaban a extenderse por la cantina, continuó con su exhibición de bravuconería. «¡Ah, qué bonito!», se mofó, dirigiéndose al hombre canoso. «Resulta que el abuelo es filósofo. ¿Sabe qué, señor? Mejor váyase a su rincón y siga tomando su bebida antes de que se meta en problemas que no puede manejar». El extraño permaneció inmóvil, pero algo en su expresión cambió sutilmente. No era ira exactamente, sino más bien el tipo de paciencia que se agota gradualmente cuando se enfrenta a la estupidez persistente. «Los problemas que no puedo manejar», repitió lentamente, como si estuviera saboreando la ironía de la declaración, «son bastante pocos a estas alturas de mi vida». Don Raúl sintió un escalofrío de reconocimiento. Esa voz, con ese tono particular de autoridad contenida, definitivamente la había escuchado antes. Y si sus sospechas eran correctas, el toro estaba a punto de cometer el error más grande de su vida de matón de cantina. «Edmundo», susurró con urgencia, «creo que ya sé quién es». La paciencia del toro se agotó como un fusible quemándose hasta el final. Sin más advertencia que un gruñido de frustración, lanzó su puño derecho en un arco amplio, dirigido directamente al rostro del hombre canoso. Fue un golpe telegrafado, el tipo de movimiento torpe que funciona contra víctimas asustadas, pero que revela inmediatamente la falta de entrenamiento real. El toro había dependido toda su vida de su tamaño y la intimidación. Nunca había necesidad de aprender a pelear contra alguien que supiera defenderse. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 3 segundos, pero cada movimiento fue ejecutado con la precisión de años de entrenamiento militar y policial. El hombre no retrocedió ni esquivó dramáticamente. En lugar de eso, simplemente giró su cabeza lo suficiente para que el puño del toro pasara rozando su oreja izquierda. Al mismo tiempo, su mano derecha se elevó para interceptar el brazo extendido del atacante, mientras su pie izquierdo se deslizaba hacia adelante para cambiar su base de apoyo. No fue un movimiento espectacular. No hubo patadas voladoras ni golpes devastadores. Fue la aplicación eficiente de principios básicos de combate: usar la fuerza del oponente contra él mismo, mantener el equilibrio propio mientras se compromete el del atacante y neutralizar la amenaza con el mínimo esfuerzo necesario. Con un movimiento fluido que parecía casi casual, el hombre canoso agarró la muñeca del toro con su mano derecha mientras su izquierda se colocaba contra el hombro del matón. Un paso hacia adelante, una ligera torsión de cadera, y el toro se encontró siendo guiado irresistiblemente hacia una mesa vacía. El impacto no fue violento, más bien sonó como alguien dejando caer un saco de papas sobre madera, pero fue lo suficientemente firme como para enviar vasos vacíos rodando por el suelo, y para que el toro se encontrara doblado sobre la mesa, con su brazo torcido en un ángulo que le recordaba vívidamente que alguien más tenía el control total de la situación. «Tranquilo», murmuró el hombre, su voz tan calmada como si estuviera comentando sobre el clima. No había malicia en su tono, ni siquiera satisfacción. Solo la paciencia profesional de alguien que había hecho esto tantas veces que se había vuelto rutinario. La cantina había estallado en murmullos ahogados. Los pocos patrones que quedaban se habían levantado de sus asientos, algunos acercándose para ver mejor, otros retrocediendo instintivamente ante la demostración de habilidad que acababan de presenciar. Don Raúl había dejado caer el vaso que estaba secando. Edmundo tenía la boca abierta. La mujer cerca de la televisión había sacado su teléfono y estaba grabando. «¿Está listo para tener una conversación civilizada?», preguntó el hombre, aplicando apenas la presión suficiente en el brazo de el toro para recordarle su posición vulnerable. «¿O necesitamos continuar con esta demostración?». El toro, con la cara presionada contra la superficie de madera de la mesa, apenas podía respirar, mucho menos responder. Pero en sus ojos había aparecido algo que no había estado ahí antes: la comprensión tardía de que había elegido al oponente equivocado. «Dios mío». La voz de Edmundo cortó el silencio tenso como un grito en una biblioteca. «Es Omar García Harfuch». El nombre se extendió por la cantina como una onda de choque.
Primero un murmullo incrédulo, luego susurros urgentes que se convirtieron en exclamaciones ahogadas de reconocimiento. Los teléfonos celulares aparecieron como flores después de la lluvia, algunos grabando, otros tomando fotografías, la mayoría simplemente sostenidos por manos temblorosas, mientras sus dueños procesaban la imposibilidad de lo que estaban presenciando. «¿El secretario de Seguridad?», preguntó alguien desde el fondo del bar. «El mismo», confirmó don Raúl, su voz cargada de una mezcla de orgullo y terror. «El que sobrevivió al atentado del CJNG». El efecto en el Toro fue inmediato y devastador. Su rostro, ya enrojecido por el esfuerzo y la humillación, se tornó de un color ceniciento que parecía filtrarse desde sus huesos hacia afuera. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado desafío y luego confusión, ahora reflejaban el horror puro de alguien que acaba de descubrir que ha estado jugando con dinamita, creyendo que eran fuegos artificiales. Omar García Harfuch. No solo un funcionario cualquiera, sino el hombre que había enfrentado a los carteles más violentos de México y vivido para contarlo. El mismo que había sido blanco de un operativo con 28 sicarios armados con rifles Barrett y granadas de Indemensimets, fragmentación. El hombre que había convertido a la Ciudad de México en una de las capitales más seguras de América Latina, a punta de operativos Precision e inteligencia estratégica. Y el Toro, Roberto Hernández, matón de cantina y cobrador de préstamos ilegales, acababa de intentar golpearlo en un bar del centro. No puede ser», murmuró el Toro, su voz apenas audible desde su posición incómoda sobre la mesa. «Usted no...». «Yo no sabía...». García Harfuch mantuvo la presión en el brazo del matón, pero su expresión había cambiado sutilmente. Ya no era simplemente un ciudadano defendiendo a otro ciudadano. Ahora era el secretario de Seguridad de México lidando con un criminal menor que había cometido el error de su vida. «¿Ahora sí me conoce?», preguntó, su voz manteniendo la misma calma profesional que había usado durante todo el encuentro. Qué interesante cómo cambia la perspectiva cuando se tiene toda la información. Carlos, que había permanecido contra la pared observando la escena con fascinación creciente, se enderezó completamente. El hombre que había arriesgado su posición para defenderlo no era solo un ciudadano valiente, era literalmente la persona encargada de la seguridad de todo el país. «Señor secretario», comenzó Carlos, pero García Harfuch levantó ligeramente su mano libre para indicarle que esperara. Los murmullos en la cantina habían cesado. Todos parecían contener la respiración, esperando ver qué haría el funcionario más poderoso del país con un matón de barrio que había tenido la estupidez monumental de atacarlo en público. El peso de la situación se había vuelto palpable, cargando el aire con una tensión completamente diferente a la que había existido momentos antes. García Harfuch aflojó gradualmente la presión en el brazo del Toro, permitiendo que el hombre se enderezara lentamente, aunque mantuvo una mano firme en su hombro. No para controlarlo, sino para establecer que la conversación continuaría bajo sus términos. «Sí, soy Omar García Harfuch», confirmó sin fanfarria, su voz llevando el peso de la responsabilidad más que el orgullo del reconocimiento. «Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Pero antes de eso, y más importante que eso, soy ciudadano mexicano que estaba tomando una bebida, tranquila después de un día largo». Se dirigió hacia los patrones que habían permanecido en la cantina, sus ojos moviéndose de rostro en rostro con la tranquilidad de alguien acostumbrado a hablar ante multitudes, pero que prefiere las conversaciones íntimas. «El poder real», continuó, «no se demuestra golpeando a quienes no pueden defenderse. Eso no es poder, es cobardía disfrazada de fuerza». Su mirada regresó brevemente a el Toro, quien permanecía inmóvil, como un animal que ha reconocido a un depredador superior. «El poder verdadero es la capacidad de proteger, no de destruir, de construir, no de intimidar». Carlos, quien había permanecido contra la pared, procesando la surrealidad de haber sido defendido por el funcionario de seguridad más importante del país, encontró finalmente su voz.
Sí, señor secretario, yo no sé cómo agradecerle. García Harfuch se volvió hacia él con una expresión más suave. No hay nada que agradecer, joven. Cualquier ciudadano decente habría hecho lo mismo. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. El problema es que demasiadas veces esperamos que sea responsabilidad de otros actuar cuando vemos injusticias. Don Raúl se acercó desde detrás de la barra, llevando un vaso limpio y una botella de whisky de la más alta calidad que tenía en el establecimiento. Secretario, es un honor tenerlo en mi cantina, dijo con respeto genuino. Por favor, permítame ofrecerle algo mejor que lo que estaba tomando. García Harfuch aceptó el gesto con una inclinación de cabeza. Gracias, don Raúl, pero la bebida que tenía estaba perfecta. No vengo a lugares como este por el whisky caro. Vengo porque aquí es donde vive la gente real de México. Sus palabras resonaron en la cantina con la fuerza de la autenticidad. No era un discurso político ensayado, sino la reflexión honesta de un hombre que había dedicado su vida a servir a un país que conocía tanto en sus palacios como en sus barrios. ¿Sabe qué he aprendido en todos mis años combatiendo el crimen?, preguntó, dirigiéndose tanto a El Toro como al resto de los presentes. Que la violencia real, la que destruye familias, comunidades, vidas, siempre comienza con pequeños actos de crueldad que la gente decide ignorar. El Toro, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló con una voz quebrada por la vergüenza. «Señor, yo no sabía, nunca quise...» García Harfuch lo interrumpió con un gesto suave pero firme de la mano. «No quería», completó García Harfuch la frase interrumpida, su voz manteniendo esa calma que había caracterizado toda la confrontación. Pero lo hizo, y ahora ambos tenemos que decidir qué significa eso. Se apartó un paso de El Toro, creando espacio físico que se sintió como una oportunidad psicológica. Ya no era el funcionario controlando a un criminal, era un hombre ofreciendo a otro hombre la posibilidad de elegir quién quería ser en los próximos minutos. «Mire, Roberto», continuó usando el nombre real del matón por primera vez, lo que causó que los ojos de El Toro se abrieran con sorpresa. «Tengo dos opciones ahora mismo. Puedo tratarlo como el secretario de Seguridad trata a los criminales, que agreden ciudadanos inocentes». Su tono permaneció neutral, pero el peso de esa posibilidad llenó la cantina como humo denso. «O puedo tratarlo como un ciudadano mexicano trata a otro que ha cometido un error y quiere enmendarlo». El Toro Roberto parpadeó varias veces, procesando no solo las palabras, sino el hecho de que García Harfuch conociera su nombre. Por supuesto que lo conocía. Los archivos policiales, los reportes de pequeños delitos, las quejas de comerciantes, locales. Todo estaba disponible para el hombre que dirigía la seguridad nacional. La primera opción, García Harfuch, continuó con la paciencia de un maestro explicando un concepto importante. Involucra llamadas telefónicas, reportes oficiales, cargos por agresión a un funcionario público. Su vida se complicaría significativamente y por mucho tiempo. Roberto tragó saliva audiblemente. Sus manos, que habían temblado por la adrenalina durante la confrontación física, ahora temblaban por razones completamente diferentes. La segunda opción, el secretario tomó un sorbo de su whisky. Requiere que usted tome una decisión, consciente sobre el tipo de hombre que quiere ser cuando salga de esta cantina esta noche. Los patrones restantes observaban la escena con la fascinación de quienes presencian un momento que saben que recordarán por el resto de sus vidas. Carlos permanecía contra la pared, pero ya no por miedo, sino por respeto al proceso que se desarrollaba ante sus ojos. «No soy juez ni verdugo», agregó García Harfuch. «Mi trabajo es proteger a los ciudadanos mexicanos, no destruir a quienes pueden elegir ser mejores personas». Roberto alzó la mirada por primera vez desde que había sido identificado. En sus ojos había algo diferente, no el desafío estúpido de antes, pero tampoco la humillación total. Era algo más complejo, el reconocimiento de estar frente a una clase de poder que nunca había encontrado antes, uno que ofrecía redención en lugar de venganza.
—¿Qué necesitaría hacer? —preguntó, su voz ronca, pero genuina. García. Harfuch colocó su vaso en la mesa más cercana y enfrentó directamente al hombre que momentos antes había intentado golpearlo. Empezar por ofrecerle una disculpa sincera al joven Carlos, respondió simplemente, y luego decidir si esa disculpa va a significar algo más que palabras. Roberto se acercó a Carlos con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo delgado. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la bravuconería que la había caracterizado durante la noche. Carlos, comenzó, luchando visiblemente con las palabras. Lo que hice estuvo mal, completamente mal. No tenía derecho a tratarlo así y, lo siento, de verdad lo siento. Carlos estudió el rostro del hombre, que minutos antes lo había aterrorizado. Había algo genuino en la disculpa, un quebrantamiento que parecía ir más allá del miedo a las consecuencias legales. Acepto su disculpa, respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su propia voz. Pero espero que entienda que lo que hizo afecta a más personas que solo a mí. Roberto asintió pesadamente. Lo entiendo. Se volvió hacia García Harfuch. Señor secretario, yo voy a irme ahora y voy a pensar mucho en lo que pasó aquí. García Harfuch lo observó marcharse, esperando hasta que la puerta de la cantina se cerró antes de dirigirse a Carlos y los demás patrones que habían permanecido como testigos silenciosos de la transformación. ¿Sabe qué fue lo más importante de lo que acabamos de presenciar?, preguntó García Harfuch, dirigiéndose a la pequeña congregación que se había formado naturalmente a su alrededor. ¿Que usted le dio una segunda oportunidad?, sugirió Carlos, limpiándose la última gota de sangre seca de su labio. Eso también, sonrió García Harfuch. Pero lo más importante es que usted no se rindió. Cuando lo empujó, cuando lo humilló, usted no se encogió completamente. Había algo en sus ojos que le decía que no iba a quebrantarse. Don Raúl se acercó con 2 cervezas frescas. Por la casa, anunció. Para usted también, joven Carlos. Ese es el México que necesitamos, continuó García Harfuch aceptando la cerveza con un gesto de agradecimiento. Ciudadanos que no se dejan intimidar, que mantienen su dignidad incluso cuando están asustados. Edmundo, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del intercambio, finalmente habló. Señor secretario, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo supo que Roberto no era realmente peligroso? Quiero decir, ¿cómo supo que no tenía un arma o algo así? García Harfuch consideró la pregunta cuidadosamente. En mi línea de trabajo aprendes a leer a las personas rápidamente. Roberto es un matón, pero es un matón cobarde. Los verdaderamente peligrosos no necesitan hacer tanto ruido para controlar una situación. Carlos se enderezó un poco más en su asiento. Eso significa que si me vuelvo a encontrar con alguien como él debería, no busque confrontaciones, lo interrumpió García Harfuch gentilmente. Pero tampoco huya de su propia dignidad. Hay una diferencia entre ser prudente y ser cobarde. La cantina había recuperado su atmósfera tranquila, pero había algo diferente en el aire, una sensación de comunidad que no había existido antes, como si todos los presentes hubieran compartido algo significativo que los conectaba más, allá de ser simples extraños bebiendo en el mismo lugar. García Harfuch terminó su cerveza con la misma deliberación con la que había hecho todo durante la noche, sin prisa, pero con propósito. Las luces amarillentas de la cantina creaban las mismas sombras danzantes que habían existido cuando llegó, pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera del lugar. Se levantó lentamente, sus movimientos llevando el peso familiar de responsabilidades que nunca terminaban verdaderamente. Mañana habría reuniones de seguridad nacional, reportes de inteligencia, decisiones que afectarían a millones de mexicanos. Pero esta noche había sido simplemente un hombre defendiendo a otro hombre, y esa simplicidad tenía su propio valor. Gracias por la hospitalidad, don Raúl, dijo, colocando algunos billetes en la barra. Más de lo que costaban las bebidas, pero no tanto como para ofender. Su cantina es exactamente lo que necesitaba esta noche. Las puertas siempre están abiertas para usted, señor secretario,
respondió don Raúl guardando cuidadosamente los billetes. Y gracias por lo que hizo aquí. Carlos se acercó extendiendo su mano con una confianza que no había poseído al inicio de la noche. Señor García Harfuch, nunca olvidaré lo que aprendí aquí. Al estrechar la mano del joven contador, García Harfuch vio algo en sus ojos que le recordó por qué había elegido esta profesión décadas atrás. No era gratitud solamente, era el reconocimiento de que el mundo podía ser un lugar mejor cuando las personas correctas tomaban las decisiones correctas en los momentos correctos. Recuerde, le dijo a Carlos, el valor no es la ausencia de miedo, es actuar correctamente a pesar del miedo. Mientras se dirigía hacia la puerta, García Harfuch reflexionó sobre la naturaleza circular de la vida. Había comenzado su carrera como un joven policía que quería hacer una diferencia en 1900 en las calles. Ahora, después de años dirigiendo operativos complejos contra organizaciones criminales sofisticadas, aún encontraba que las lecciones más importantes se enseñaban en encuentros simples entre personas reales. Los acordes de la guitarra norteña seguían fluyendo desde las bocinas, pero ahora parecían menos melancólicos, más esperanzadores. Las conversaciones habían reanudado gradualmente, aunque muchas giraban alrededor de lo que acababan de presenciar. Edmundo escuchó que don Raúl le decía al taxista mientras él se acercaba a la puerta: «Esa es la clase de líder que necesita México». En el umbral, García Harfuch se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La cantina había vuelto a su ritmo normal, pero había una diferencia sutil en la postura de las personas, en la forma en que se relacionaban entre sí. Carlos conversaba animadamente con otros patrones, ya no el joven tímido que había sido intimidado. Don Raúl servía bebidas con una sonrisa más amplia. Incluso Edmundo parecía sentarse más derecho. Al salir a la noche fresca de la Ciudad de México, García Harfuch llevó consigo la satisfacción de saber que a veces las victorias más importantes no aparecen en reportes oficiales ni se miden en estadísticas. A veces son tan simples como devolver la dignidad a un hombre que la había perdido o recordar a una comunidad que el poder verdadero se usa para proteger, no para intimidar. La noche continuaba y México seguía necesitando protección, pero, por ahora en una pequeña cantina del centro, había un poco más de esperanza de la que había existido unas horas antes.